La Biblia declara que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Dios que mira a la humanidad con ojos de amor, con su corazón dolido por las situaciones que nos tocan vivir, que le toca vivir a la raza humana. Dios, dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 3, verso 16, Juan 3, 16, porque de tal manera Dios amó a este mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, teniendo este concepto claro de que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que nos ama de tal manera que Él miró todo el cielo buscando entre los ángeles y no dijo: voy a enviar a este ángel que me quedó mal, que le falta un ala, se lo voy a mandar a la tierra para morir por la humanidad. No, Él dijo: ninguno de estos seres va a entender el propósito, el querer, el sentir que hay en mi corazón para con el ser humano. Entonces, Él envió a su único hijo. Yo soy papá de 4 hijos, ya abuelo, con una nietita, y sinceramente yo sé que todos los padres que me están escuchando, los que son papás, ninguno daría a su hijo por nadie, pero Dios, teniendo a uno solo, a su único hijo, lo mandó a este mundo a morir por la humanidad. De esa manera nos ama Dios. Y teniendo eso en claro, sabemos que Dios puso en el huerto del Edén, en el libro de Génesis capítulo 3, verso 1, dice que Dios puso en el Edén a Adán y a Eva, y ellos tenían la misión de disfrutar de las bendiciones de Dios. Ellos tenían la oportunidad de disfrutar de toda la grandeza de Dios. Y Dios le había dado una indicación, y ellos, obviamente inducidos, tentados por el enemigo de nuestra alma, Satanás el diablo. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que Satanás es la serpiente antigua. Y aquí en Génesis capítulo 3, verso 1, dice que la serpiente que era astuta, dice que engañó a Adán y a Eva. La serpiente que era astuta. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 16, dice que he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. O sea, primero en Génesis capítulo 3, verso 1, Dios le está diciendo a Adán que ellos disfruten del huerto, de las bendiciones. Se aparece la serpiente y ella y Satanás usando ilustrativamente al reptil de la serpiente, sin ese, serpiente, engañó a Adán y a Eva. Dice que la serpiente, sin ese, era o es astuta. Y aquí en Mateo, Jesús, enviando a sus discípulos, les dice: sed prudentes como serpientes. Le está hablando justamente de una característica del reptil, de que es muy sigiloso, muy prudente, pero hay una diferencia entre ser astuto y ser prudente. La astucia quiere decir arte, maña para lograr algo, engaño. En cambio, la prudencia es virtud constante en discernir lo bueno de lo malo. Por eso Saúl le temía a David, porque David no era astuto, era prudente. Y la prudencia nos ahorra dolores de cabeza. Usted va por la calle o en una ruta manejando, y usted, si le hace caso, si es obediente a los carteles que hay indicativos, usted obviamente, si es prudente,
va a llevar la delantera con lo que corresponde a obedecer las señales de tránsito. Ahora, hay personas que no lo son y entonces acarrean las consecuencias. Hace muchos años escuché algo por ahí que decía un hombre de Dios. Él decía que tenía un conocido que era su evangelista y siempre lo llevaba a otros pueblos, ciudades, a predicar la palabra. Y dice que cuando tomaban la ruta, este joven no usaba la prudencia y era muy, como que de repente muy atrevido en la forma de manejar. Y él le gustaba mucho la velocidad y solía ir a 140 como mínimo, 60, 70, 80, 180 kilómetros por hora. Y él le decía, el pastor le decía, hijo, tendrías que tener un poco de cuidado porque es peligroso que uses el vehículo, porque el vehículo puede ser una bendición y también puede ser un arma mortal. Manejar a tanta velocidad no es bueno. El joven le decía, no, pero yo ya sé, tengo carnet profesional, soy una persona diestra en el tema, así que usted no se haga problema. El tema fue que este joven, por no obedecer al hombre adulto, al anciano, a este pastor, siguió con esto de andar a tanta velocidad y un día partió, un día volcó y murió y se fue de este mundo siendo muy joven. ¿Por qué? Por no ser prudente. Por eso hay que hacer caso a las señales de tránsito. Ser prudente es una virtud constante en discernir lo bueno de lo malo. La Biblia habla de la historia y en todo lo que es el Antiguo Testamento, los judíos cuando ponían un nombre estaban dictaminando o estaban declarando un acto profético en cada nombre que ponían. Por ejemplo, Jabes. Su madre le puso Jabes y Jabes quiere decir dolor. O el que causa dolor o te va a causar dolor. Y toda su vida fue una vida triste. Dicen que era una persona especial, una persona que no podía manejarse por sus propios medios, una persona que sufrió toda su vida porque le daba honor a su nombre, Jabes, que quiere decir dolor. Hasta que un día clamó a Dios y Dios lo bendijo. Salomón, el rey Salomón. Salomón quiere decir paz y fue en el único momento en la historia del pueblo de Israel que tuvieron paz, porque el que reinaba, el que estaba al frente, era Salomón, que quiere decir paz. Pero en la Biblia también se habla, en el libro de Génesis capítulo 32, habla allí de Jacob. Y Jacob, dice la Biblia, que fue muy especial. ¿Por qué? Porque Jacob le dio honor a su nombre. Obviamente su papá Isaac, él tuvo mucho que ver con el tema de la bendición que buscaba Jacob. Fue engañado Isaac por su esposa, por la mamá de Esaú y Jacob, porque quería que la bendición esté sobre Jacob. Entonces, Jacob le da honor a su nombre diciendo, buscando la bendición con trampas. Y su nombre quiere decir usurpador, engañador, astuto, oportunista, arrebatador, ventajero, tramposo. ¿Conoce a alguien así? Él vivió dándole honor a su nombre. O sea, Esaú le vendió la primogenitura, le dio la bendición. Isaac, su papá, le dio la bendición también, pero Dios no. Pero un día Jacob, que vivió haciendo trampas y la Biblia dice que el engañador irá engañando y siendo engañado a la vez. Y este Jacob
como fue un usurpador, un ventajero, un tramposo, un engañador, un oportunista, un artimañero. Jacob, que vivió haciendo trampas, también dice la Biblia que el engañador irá engañando y siendo engañado. Por eso su suegro lo engañó y le hizo trabajar tenía 2 hijas y le dice, trabaja 7 años por mi hija. Y él había elegido una, pero el padre le engañó y le dio otra. Entonces tuvo que trabajar 7 años más. Entonces trabajó 14 años, o sea, fue engañado por su suegro, porque él vivía bajo esa atmósfera de engañar y ser engañado, hacer trampas, y a la misma vez lo que sembraba, él lo iba cosechando. Hasta que un día, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 32, verso 22 en adelante, que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y Jacob tuvo que luchar por su bendición. Y en el verso 28 dice, y el varón le dijo, con el que luchaba Jacob, que el varón representaba a Dios, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, que quiere decir usurpador, engañador, astuto, oportunista, arrebatador, tramposo, ventajero. A partir de hoy serás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, Dios le dijo, si tú tienes un encuentro conmigo, si tú te expones a mi presencia, si tú te expones a mi santidad, a mi presencia, serás mudado, serás transformado, serás convertido en un nuevo hombre. Hasta aquí viviste como se te dio la gana, haciendo cualquier vida, haciendo trampa, siendo un oportunista, siendo un engañador. Pero Jacob, a partir de hoy vas a ser Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Príncipe de Dios. Todas las bendiciones a partir de hoy son para ti, porque te he cambiado el nombre. Ahora, Jacob tenía esto, él pensaba que el fin justificaba los medios, y el fin nunca justifica los medios. Ninguna bendición que venga de Dios se consigue con trampa. Ninguna verdad jamás procederá de la mentira. Jacob tuvo que tener un encuentro con Dios, por eso podemos decir confiadamente que solamente un encuentro con Dios te cambia, te transforma, te convierte. Y tú sufres esa metamorfosis de un gusano que se arrastra por la tierra, y sufres ese cambio, esa transformación hasta llegar a ser una linda y hermosa mariposa. Eso es lo que hace Dios. La vida de miseria, la vida de pobreza, la vida de escasez, la vida de enfermedad, la vida de perversión, la vida de pecado, de vicios. Dios, cuando tienes un encuentro con Dios, tú peleas con Él. Obviamente tu naturaleza humana no quiere cambiar. Tu naturaleza humana quiere seguir con los vicios, con el pecado, con todo lo que, la bajeza y la miseria humana. Pero Dios te dice, si tú te acercas a mí, si tú te entregas a mí, si tú decides hoy, a partir de hoy, entregarme tu corazón a mí, consagrarte a mí, yo voy a transformarte. Vas a sufrir una metamorfosis de tal manera que te van a ver y el cascarón será igual. Por fuera tal vez pareciera que fueras el mismo, pero ya no eres el mismo. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 5, verso 17, porque de modo o de tal que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El único que puede hacer las cosas nuevas es Dios. Cuando alguien tiene un encuentro real, verdadero, cada uno tiene que vivir su experiencia. Obviamente, si yo le contara mi testimonio, hay tantos testimonios, los testimonios sirven para motivarnos, para alentarnos, pero jamás nos va a cambiar un testimonio. Lo que te cambia es la presencia de Dios, tener un encuentro con Dios, tener tu propia experiencia con el Dios vivo y poderoso. Por eso Jacob le vivió dando honor a su nombre.
engañó a su hermano, engañó a su papá, pero a Dios no. Podemos engañar, hacer miles de tretas, tratar de engañar a mucha gente, buscar de acá, de allá, haciendo trampa, engañando, siendo ventajero, haciendo tantas cosas, pero no vamos a engañar nunca a Dios. Por eso, cuando uno tiene un encuentro con el Eterno, cuando uno tiene un encuentro con la integridad de Dios, con la santidad de Dios, nunca más volvemos a ser los mismos. La Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos un espíritu con Él. Y Él viene, su espíritu, y se entrelaza con nuestro espíritu y quedamos sellados por el poder del Espíritu Santo y nunca más volvemos a ser los mismos. Podemos irnos otra vez a querer volver, nuestra vieja naturaleza nos quiere empujar nuevamente a volver al mundo, pero déjeme decirle algo. Ni para el diablo ya servimos cuando aceptamos a Jesús. Somos propiedad privada de Dios. En una oportunidad, una hija de unos pastores, ella se aleja de Dios con una rebeldía diciendo, no creo en Dios, me considero atea. O sea, bueno, no vamos a entrar en esa discusión porque sería larga. Hasta los ateos creen, porque dice, yo no creo en Dios. O sea, está reconociendo que existe Dios, pero sí, esa es otra historia. Pero esta joven decía, yo me voy y me voy a disfrutar del pecado, de las cosas de este mundo, de los vicios, etc. Y un día vienen unos, a la ciudad donde está ella, vienen unos músicos, un grupo de música muy conocidos en el ambiente secular. Y ella va, y ellos, este grupo musical tenía una costumbre. Hacían atrás del escenario una especie de rito con mujeres, con niñas. Entonces, antes del concierto se subían y elegían, decían, aquella y aquella, tráiganla. Entonces la seguridad iba y traían a estas chicas. Cuando traían a las chicas que accedían, porque estos eran admiradoras de estos famosos, las hacían pasar para atrás a un cuarto, y cuando llegaban al cuarto donde había droga, perversión y todo lo que usted se imagine del pecado, dice que en la puerta ellos siempre fueron asesorados por una bruja, y en la puerta estaba una bruja parada, y la bruja decía, sí, vos sí, pasá, vos sí, vos no. Cuando le tocó el turno a la hija de estos pastores, le dijo, vos no podés. ¿Por qué no puedo? Si a mí me mandaron a buscar. Porque vos no podés, porque yo veo una luz a tu alrededor. Ella seguro que es cristiana, no puede entrar a hacer estas cosas aquí. O sea, no importa dónde nos vayamos. Por eso David dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Si bajase al Seol, si fuera a lo profundo de la mar, arriba de las montañas, ¿a dónde? No hay lugar donde podamos esconderlo de Dios. Dios está en todo lugar. Obviamente no se manifiesta en todo lugar, pero Dios está en todo lugar. Dios está aquí, Dios está allá afuera, Dios está en el deporte, Dios está en las bailantas, en los boliches, Dios está en las cárceles, Dios está en los hospitales, Dios está en todo lugar. Él es el dueño del universo, Él es el omnisciente, omnipresente. Él lo sabe todo y Él está en todo lugar. No hay lugar donde podamos escondernos de Él. Y tarde que temprano tendremos que enfrentarnos con esa realidad de que cuando nosotros hemos recibido a Dios, Jesús nos dice, eres propiedad privada mía. A donde quiera que vayas, no puedes volver atrás. No sirves para este mundo, para el sistema de este mundo. Una vez que tienes a Dios, eres propiedad privada de Él. Y Él te dice que siempre estará contigo. Esto pasó con Jacob. Y Jacob comenzó a caminar este camino hermoso de conocer a Dios. Y cambió su nombre Dios. Le dijo, a partir de hoy serás un príncipe. Fuiste un parrandero, fuiste un tramposo, un ventajero, fuiste un drogadicto, fuiste un indigente, fuiste lo peor, la escoria. Bueno, eso es lo que Dios elige. Dice la Biblia que Dios elige lo vil de este mundo
lo menospreciado, lo que otros desprecian, lo que otros no quieren. Dios lo elige para exhibirlo y decir, mire lo que yo puedo hacer con lo que ustedes desprecian, con lo que ustedes no quieren. Para avergonzar a los sabios de la tierra, Dios elige lo vil, lo menospreciado. Dios levanta del polvo del muladar al pobre y lo hace sentar en silla de príncipes. Ese es Dios. Dios lo cambia, lo transforma, no serás más Jacob, a partir de hoy serás un príncipe. Y Jacob comenzó a disfrutar de ser Israel, el príncipe de Dios, las bendiciones de Dios. Fue tan bendecido Israel, ex Jacob, fue tan bendecido por Dios que la bendición estaba sobre él y le seguía. Y todo lo que él hacía, tocaba, era bendecido. Dios estaba con él. Dios, las bendiciones del Eterno estaban con él. De tal manera que en sus años de vejez, él tenía un sueño de querer tener un hijo más y Dios le dio a José. Y en el capítulo 37 de Génesis, verso 3, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en la vejez. Era ancianito y aún así todavía funcionaba porque la bendición de Dios estaba con él. Entonces Dios le dio a José y él le hizo una túnica de colores porque lo había tenido en la vejez. O sea, no importa el tiempo que haya pasado, Dios puede bendecirte cuando menos lo esperes. Dios, no importa que tú dices, ya soy grande, ya han pasado mis mejores años, ya no tengo la misma fuerza, ya no tengo la misma capacidad. Dios puede hacer en un año lo que no te pasó en toda tu vida. Dios te puede bendecir. Tú has sembrado y has sido fiel en tiempo y fuera de tiempo y Dios te ha visto, Dios te ha mirado y te dice, a partir de hoy, este tiempo va a ser de bendición para ti. Y usted dice, pero si hay crisis, hay necesidad, las cosas no están buenas, hay muerte, oscuridad, tiniebla, todo está feo. Pero la Biblia dice que en el pueblo de Israel en Egipto, mientras en Egipto había muerte, oscuridad y tiniebla, dice que en las tiendas de los justos había luz. No importa la crisis, no importa la dificultad, lo turbulento que esté todo en este mundo, Dios te dice, yo a ti te voy a bendecir, a mis hijos los voy a cuidar, a mis hijos los voy a sostener. Y usted está aquí, mire, aquí. Dios te dice, estás en el hueco de mi mano. Nadie puede arrebatarte del hueco de mi mano. Nadie puede sacarte de mi mano. Solamente tú puedes salirte de las manos de Dios. Pero Dios te dice, yo te tengo en mis manos. Yo te cuido, yo te protejo, yo te voy a suplir, yo no te voy a dejar solo, yo te voy a consolar, te voy a sanar, te voy a liberar, te voy a prosperar en el medio de las crisis, en el medio de las dificultades, porque tú eres Israel ahora, eres un príncipe mío, dice Dios, eres una princesa mía, mis hijos nunca serán abandonados ni dejados de lado. Entonces, Israel, el ex Jacob, Israel tenía toda la bendición que cuando era viejito, ancianito, Dios le dio lo que él quería a José. Ahora, dice en el versículo 31, y entonces tomaron, hablando de los hijos de Israel, dice que tenía otros hijos que tuvieron envidia de su hermano José. Dice la Biblia, para hacer la historia larga, corta, dice la Biblia que ellos, cuando su papá Israel envió a José a ver cómo estaban sus hermanos y a llevarle alimentos, dice que ellos lo tomaron, lo tiraron a un pozo, iban pasando los ismaelitas, lo sacaron, lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto. Y dice la Biblia que ellos tramaron algo contra Israel, su papá, y dijeron, ¿qué le vamos a decir a papá ahora? Y bueno, le vamos a decir que una bestia lo devoró, lo mató, así que sacaron la túnica, la rompieron toda, la mancharon con sangre de un animal y se la llevaron a su papá y le dijeron, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de cabra y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado.
Mire lo que dijo Israel. Le trajeron una mentira y él la creyó. Y sus pensamientos fueron dominados por el miedo, por el temor. Sus pensamientos fueron dominados por el espíritu de iniquidad, de muerte, de maldición de este mundo. Su mente fue controlada de tal manera que se imaginó todo. Y él no se daba cuenta que sus hijos le estaban mintiendo. No se crea todo lo que se dice por allí. No se crea todo lo que se dice por ahí, por las noticias y por lo que la gente dice. Todo está mal, todo está peligroso, todo esto va para cada vez peor. No vamos a poder salir adelante nunca. No vamos a poder ser feliz. No vamos a poder formar un buen hogar. Mentira. Porque aquel que está con Dios, la bendición está con Él. El tema es que nosotros nos dejemos engañar por las mentiras que hay a nuestro alrededor. Aquí Israel se dejó engañar y dijo, sí, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces, en el verso 34 dice, entonces, y en la Biblia dice que dejó de ser Israel. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Cuando creyó la mentira de sus hijos, de que su hijo que tuvo en la vejez, José, había muerto, él miró la túnica, miró la sangre, creyó la mentira y dejó de ser el príncipe de Dios, dejó de ser Israel y volvió otra vez a llamarse Jacob. Eso dice la Biblia. Cada vez que nosotros obedecemos las mentiras o creemos las mentiras, que todo va a ir mal, que no vamos a poder formar un buen hogar, que no vamos a ser prosperados. Cuando creemos esas mentiras, volvemos a ser Jacob, volvemos a ser el de antes, porque creemos las mentiras que nos dice este mundo y pensamos que Dios nos abandonó y que todo nos fue mal, que no tenemos esperanza y perdemos toda la fe. Decimos, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué cambiar si todo está mal? Si la gente vive bajo otras convicciones, otras creencias. ¿Para qué serle fiel a Dios tantos años? Y veo cómo lo que con tanto esfuerzo pude conseguir se me va como agua entre los dedos. ¿Por qué entonces seguir luchando? Dice la Biblia en el capítulo 45 de Génesis, verso 26, que sus hijos después, cuando vino hambre sobre la tierra, José ya había sido honrado por Dios después de varias cosas que pasó, pero eso es tema de otra charla. Pero José, después de ser vendido por sus hermanos, llegó a ser el segundo del faraón. Y José en Egipto era una persona importante y cuando él pudo administrar, cuando vinieron los tiempos de las vacas gordas, él administró bien y ahorró y guardó para los tiempos de las vacas flacas. Y cuando vino la necesidad en toda la tierra, aún sus hermanos fueron a pedirle para comer. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que te va a ir a pedir ayuda a la gente que te despreció, la gente que te abandonó, la gente que te rechazó, la gente que te dejó de lado, la gente que te hirió tal vez tu corazón. Dios te dice, algún día se va a dar vuelta porque la vida es como una calecita. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Pueden pasar tantas cosas y hay gente que se cree que es la última Coca-Cola del desierto, que nunca va a necesitar de nadie. Pero así como pasó con los hijos de Israel, de Jacob, que se sentían tan bien, tan fuertes, tan seguros y vivían haciendo trampas, engañando. Pero un día necesitaron de aquel que ellos mismos vendieron a Egipto y
fueron a buscarle y José no lo despreció. José lloró porque eran su familia, su sangre, porque la sangre tira. Porque sufrió viendo cómo pasaba necesidad sus propios hermanos y se descubrió a ellos y le dijo: yo soy José, el que ustedes despreciaron, el que ustedes dejaron de lado, como dicen muchos, mira a ese pobre drogadicto, ¿qué va a hacer Dios con ese pobre? Mira a ese borracho, mira, ni lo recibas en la casa, y mira a aquella familia, mira aquel joven, para aquel joven no hay esperanza, mira, es un vago, no tiene posibilidad alguna de salir adelante en la vida, pero, siempre hay un pero. Dios está mirando y Dios, aquel que despreciamos un día, Dios lo puede levantar y nosotros nos vamos a asombrar de las cosas que Dios puede hacer, porque Dios es el Dios de lo imposible, porque Dios es el dueño de todos y de todos los corazones. Y sus hermanos lloraron y dice la Biblia que José les dijo, por último, para hacerlo corto, José les dijo: lleven esto a mi padre, díganle que estoy vivo. Y dice la Biblia aquí en el capítulo 45, verso 26, que ellos le llevaron la buena nueva. Sus hijos le fueron a ver a Jacob, a Israel, y le dieron la nueva diciendo: José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob todavía seguía llamándose Jacob otra vez por no creer en las promesas de Dios. Y Jacob se afligió porque no les creía. Vive Dios, que Dios te ha hablado a través de un mensajito, la radio, este video. ¿Cuántas veces Dios te ha dado a través de personas palabras de aliento? Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar de ese estado, Dios va a cambiar tu familia, Dios va a cambiar la realidad de el presente que estás viviendo malo. Y nosotros no creemos, y cuando no creemos nos afligimos. El mundo vive afligido, el corazón afligido porque no le cree a las palabras de Dios. Y dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarle, su espíritu revivió. O sea, Dios te dice: si no crees a las palabras, creerás a los hechos. Él no creía que sus hijos le decían: José está vivo, y su corazón se afligía porque no creía. Entonces le dijeron: mira, esto te mandó José. Entonces, cuando él creyó, su espíritu volvió a vivir. Yo declaro, profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret, a través del Espíritu Santo en esta hora, que Dios va a hacer milagros en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu economía, en todas las áreas de tu vida. Dios va a comenzar a hacer milagros. Dios va a comenzar a mover su mano sobrenatural. Dios te va a mostrar y te va a decir: no creíste a las palabras, creerás a los hechos. Ese hijo rebelde va a cambiar. Ese esposo, esa esposa rebelde va a cambiar, va a ser transformada. Esa familia que no daba nada, Dios la va a transformar, la va a dar vuelta como una media. Dios puede hacerlo. Dios va a comenzar a hacer milagros para que le creas. Si no crees a la palabra, creerás a los hechos. Los enfermos serán sanados, los cautivos serán liberados, el caído será levantado, el herido será restaurado. Y dice que su espíritu revivió. Entonces dice, para ir concluyendo en el verso 28, entonces dijo Israel. Cuando su espíritu revivió, volvió a llamarse Israel. Hay gente que tiene su espíritu muerto, y un muerto no siente nada. Si usted agarra un cadáver, lo pellizca, le pega, lo golpea, le habla, no le va a responder. Está muerto, no siente nada. Así hay gente que dice: pero yo no siento a Dios. ¿Y cómo lo vas a sentir si tu espíritu está muerto? Pero cuando el espíritu revive, entonces comienzas a creer, comienzas a visualizar un futuro mejor. Todo cambia cuando Dios resucita tu espíritu que está muerto. Entonces dijo Israel: basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera.
Este es el tiempo para que usted diga basta con la muerte, basta con la depresión, basta con el dolor, basta con el duelo, basta con la incredulidad, basta con este desánimo. Me levanto en el nombre de Jesús creyendo que Dios me va a bendecir, que antes que muera, dice, antes que muera veré. Yo declaro y te profetizo que antes que te vayas de esta tierra, antes que mueras, antes que te vayas con Dios, vas a ver a tus hijos transformados, vas a ver a tu familia transformada, vas a visualizar el futuro mejor, vas a alcanzar los proyectos, las metas, los anhelos que tienes en tu corazón. Si tú le crees a Dios, Dios resucita tu espíritu. Y antes que te vayas de esta tierra, Dios ha de cumplir el propósito para el cual te trajo a esta tierra. No abortes lo que Dios quiere darte. Créele a su palabra. Haz que reviva tu espíritu y comienza a creer en las cosas que Dios tiene. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro ahora cielos abiertos. Ahora donde llegue este video, a donde lleguen estas palabras, Señor, sean bendecidas las familias, las personas, los enfermos sean sanados, los cautivos sean liberados, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, declaro que hecho está.